Fujimori. Ya hace unos días se ha publicado finalmente esta resolución que declara fundado el habeas corpus, que fue presentada a favor del señor Fujimori. Y bueno, se ha suscitado desde ese momento hasta ahora, que se está básicamente a la espera de su salida del penal de la DINOES, una serie de críticas y de defensas. En ese sentido, quisiera preguntarle en primer término, bueno, ¿cuál es su posición respecto a esto, dado cuenta que es parte de la defensa de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta? Bueno, la posición nuestra es la posición de todas las víctimas y de las organizaciones que las representamos ante la Corte Interamericana y en el sistema también judicial nacional, es de estar en contra de esta resolución del Tribunal Constitucional, que a nuestro criterio desconoce el derecho de las víctimas, no solamente a que se sancionen a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que se suscitaron en el caso Barrios Altos, sino también que se cumpla efectivamente las penas a las que se han impuesto a estos responsables, entre ellos el señor Fujimori. Tenemos entendido que se van a tomar algunas medidas, por lo menos por parte de los familiares de las víctimas, de los deudos, que tiene que ver con presentar algún tipo de documentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted tiene conocimiento de esto? ¿Se nos podría detallar, por favor, esta acción? Sí, en efecto, ¿no? Nosotros como personas respetuosas del Estado constitucional y social de derecho, utilizamos los recursos que nos da nuestro ordenamiento jurídico nacional y también el internacional. Hemos presentado una solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efectos de que evalúe la posición del Estado peruano a través del Tribunal Constitucional, que ha emitido esta resolución y que nosotros consideramos contraria a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y contraria a la sentencia que se dictó en este caso por la Corte Interamericana, a efectos que se establezca que se trata de una resolución inejecutable y que vulnera la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad también de que no se concrete la libertad de Alberto Fujimori sobre la base de una supuesta nulidad de la resolución que a su vez anuló el indulto fraudulento otorgado a su favor. Ahora, tenemos entendido que se han programado algunas sesiones a inicios del mes de abril próximo, precisamente en este ámbito, el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no es seguro que se pueda finalmente acoger o incluir esta situación presentada por los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Eso es exacto? Bueno, lo que es exacto es que hemos planteado una solicitud de medidas provisionales y que la Corte Interamericana tiene que resolverlo a la brevedad posible. Puede hacerlo a través de una audiencia en el periodo de sesiones por el cual ya se está llevando a cabo y que termina, me parece, la próxima semana, o también puede señalar una audiencia específica, ¿no? Por el caso en concreto tenemos una audiencia privada ya fijada para el 6 de abril, en los que no estaba previsto tocar este tema, sino otros temas. Ya, pero esta es una audiencia, digamos, formal, o es una reunión, una cita dentro de la agenda propia. No, es una audiencia formal dentro del proceso de supervisión de ejecución de sentencia que establece el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se va a dar cuándo? Esta audiencia fue convocada antes de conocerse la posibilidad y que finalmente se concretó despedirse esta sentencia del Tribunal Constitucional. Esta audiencia fue convocada a fines de febrero de este año, donde no se conocía todavía de estos nuevos hechos. Claro. ¿Puede reiterarnos, por favor, la fecha en la que se va a dar esta audiencia que usted señala? 6 de abril, la próxima semana. La próxima semana, muy bien. El abogado defensor de Alberto Fujimori, el doctor César Nakazaki, manifestó hace algunos días, precisamente a las afueras del penal de la DINOES, que para él, por lo menos, los que deberían representar al Perú, si es que eventualmente se llega a este espacio en el que tengan que comparecer los familiares de las víctimas o el Estado peruano ante esta decisión del Tribunal Constitucional, los que deberían comparecer deberían ser los propios miembros del Tribunal Constitucional que declararon fundada este habeas corpus, ¿no? Los tres, por lo menos los tres miembros del Tribunal Constitucional, el doctor Sardón, Blume y el señor, bueno, se me fue el apellido del otro miembro del Tribunal Constitucional. ¿Usted considera que esto debería ser así? Ferrero, disculpe. Efectivamente, el señor Ferrero. No. ¿Usted considera que los miembros del Tribunal Constitucional que han avalado este habeas corpus deberían ser
digamos, los que defiendan su posición frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo ha planteado el señor César Nakazaki? Bueno, en realidad nosotros somos parte de los representantes de las víctimas, ¿no? Quien tiene que decidir finalmente quién representa al Estado peruano es el propio Estado peruano. En principio, formalmente, el Estado peruano como ente, independientemente de si es Ministerio de Justicia, Presidencia del Consejo de Ministros, TC, Poder Judicial, está representado por el Procurador Supranacional para estos casos acreditados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según Nakazaki, él consideraba que ya según Nakazaki, él consideraba que el gobierno ya había adelantado una posición respecto a esta resolución del Tribunal Constitucional. Por esa razón, él señalaba que los que deberían representar al Estado peruano deberían ser estos 3 magistrados del TC que declararon fundada la medida. Bueno, en realidad el señor Nakazaki evidencia un desconocimiento de la norma internacional y de nuestra constitución política, porque quien dirige la política exterior y entre esas cosas también la representación del Estado peruano en cortes internacionales es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo es quien tiene que decidir de acuerdo al mandato constitucional. Por lo tanto, no hacerlo significaría violar la Constitución. Entonces, el señor Nakazaki está equivocado al señalar lo que usted me dice que está sosteniendo, y como le digo, puede ser, independiente de la opinión que acabo de dar, que el Estado peruano, a través del Ejecutivo, decida que pueden ser los miembros del Tribunal Constitucional u otros agentes del Estado quienes representen al Estado. Pero esa es una decisión a la interna del Estado peruano. Muy bien. Muchísimas gracias al señor David Velasco por esta